Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a ver la unidad 6, semana 4. Vamos a tratar acerca de cualidades del sonido. Sí, en el tema anterior nosotros habíamos visto que el sonido también es una propagación de onda que no necesita un medio en sí para poder transmitirse, igual que la luz no necesita un medio para poder transmitirse. Las ondas que necesitan un medio para poder transmitirse son las ondas mecánicas. Por ejemplo, un medio puede ser lo que es el agua. El agua es un medio, una roca y las ondas se ven con claridad porque el medio que transmite esas ondas es el agua, ¿sí? Y vamos a ver algunas cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son la intensidad, el tono y el timbre, ¿sí? No pensarás que es clase de música, no. Vamos a ver la intensidad, el tono y el timbre. ¿Qué son estos? Son cualidades del sonido, ¿sí? ¿Quién me habla acerca de la intensidad? Pues nosotros sabemos que las personas tenemos unos límites de decibeles para poder percibir ciertas tonalidades, ¿sí? Ciertos sonidos. Hay decibeles que son inaceptables para nosotros, ya que nos producirían un daño, hasta inclusive un daño irreversible, ¿sí? Pero hay sonidos que son agradables, dependiendo la intensidad, los decibeles. Vamos a ver qué me dice acerca de la intensidad textualmente. Me dice, intensidad es el volumen acústico con que se percibe un sonido y corresponde a la amplitud de la onda sonora. Recordemos que la amplitud es la altura que alcanza esa onda, la altura, ¿sí? Esta partecita que nosotros podemos ver, esta es la amplitud. En pocas palabras, la altura, ¿verdad? Es la amplitud, la altura que alcanza esa onda sonora. ¿Qué más me dice? Un sonido de gran amplitud es fuerte, mientras que uno de pequeña amplitud es débil por la altura. Así, un grito es un sonido fuerte, mientras que un susurro es un sonido débil. ¿Qué más me dice? La intensidad de un sonido disminuye a medida que se propaga, es decir, que mientras más cerca estemos del foco, es decir, el foco que es el punto de origen, ¿sí? Podemos decirle el epicentro. El foco es el punto de origen de donde surge, es la génesis, de donde surge esa onda sonora, ¿verdad? Y obviamente, mientras más cerca estés de la onda sonora, pues más la vas a escuchar. Y mientras menos cerca estés de la onda sonora, menos la vas a escuchar. Algo lógico, ¿cierto? De eso me habla. ¿Qué me dice? Por ello, un sonido será más intenso a una distancia de 10 metros del foco emisor que a una distancia de 25, ¿verdad? ¿Qué más me dice? El nivel de intensidad sonora que percibe el oído se mide en decibeles. ¿Cómo podemos representar decibeles? Decibelios, ojo, decibelios podemos representarlo con la D minúscula y la P mayúscula, decibelios. Y aquí hay una parte importante. Un valor de 0 decibelios equivale al umbral de audición y uno de 120 a 130 decibelios equivale al umbral de dolor. Ujú. Es decir, que si nosotros escuchamos un sonido que tenga este intervalo, esta amplitud, nosotros vamos a sentir un dolor, nos va a doler, ¿sí? Se nos puede reventar los tímpanos si ya sobrepasa esos niveles. Por ejemplo, me dice, los sonidos de menos de 10 decibelios son difícilmente audibles, no los podemos escuchar, mientras que los superiores a 100 decibelios producen molestia. A partir de 140 decibelios podemos experimentar daños irreversibles, podemos quedarnos sordos en pocas palabras. Entonces los decibelios, 100 decibelios cuando estamos en una discoteca o en una fiesta y comienzan a subir a todo volumen y comienza a fastidiarnos, ¿sí? Porque escuchar una canción, pues no requiere de subir exageradamente el volumen, ¿sí? Basta con un volumen moderado para poder escuchar tranquilamente una canción, una música. Estamos hablando en este caso del tono, me dice. Es la frecuencia de un sonido. El tono es la frecuencia de un sonido. El oído humano no puede percibir todos los tonos. El espectro de frecuencia audibles comprende aproximadamente desde 20 Hz, H y la Z significa Hz, hasta 20.000 Hz.
Los sonidos de baja frecuencia, ¿cuáles son? ¿Cuál es la amplitud, el rango de los sonidos de baja frecuencia? Los sonidos de baja frecuencia, su amplitud, su rango son de 20 a 256 Hz, son graves. Los de elevada frecuencia son de 2000 a 20.000 Hz, son agudos. Y el resto son tonos medios. Los sonidos de frecuencia inferior a los 20 Hz o infrasonidos, también se los conoce, a los de 20 Hz se los conoce como infrasonidos, y los de frecuencia superior a los 20.000 Hz o ultrasonidos no son perceptibles. Y podemos seguir ahondando más. ¿Qué me dice acerca del timbre? Es una cualidad que depende de la forma de la onda sonora y permite distinguir dos instrumentos diferentes que tocan un mismo tono con la misma intensidad. También gracias al timbre, también gracias al timbre identificamos la voz de las personas. Es decir, que cuando, digamos, no, yo apague la cámara, pero tú escuchas mi voz, si escuchas mi voz, sabes quién soy, ¿verdad? Si escuchas mi voz, sabes quién soy. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe al timbre. Tú puedes escucharme sin necesidad de verme, ya sabrás que soy yo, ¿verdad? Eso gracias a qué se debe? Se debe gracias al timbre. Aquí podemos ver algunas características gráficas referentes a lo que es el timbre, ¿sí? ¿Qué me dice? Contaminación acústica. Esa es la parte más delicada, ¿verdad? Porque tenemos tantos tipos de contaminación, que ahora viene lo que es la contaminación acústica, que es aquellos sonidos, ruidos que nosotros no podemos tolerar. Recuerden, de 100 decibelios ya es algo insoportable para nosotros. 120, 130 es intolerable. 140 ya es un daño irreversible. ¿Sí? Entonces, todo esto y más lo pueden profundizar, dialogar junto con su profesor de turno que les esté dando la materia. Y recuerden aquí más información. ¿Y el deber en qué consiste el deber, profesor? Bueno, el deber es netamente teórico, ¿verdad? Me dice, el siguiente concepto pertenece a, es una cualidad que depende de la forma de la onda sonora y permite distinguir dos instrumentos diferentes que tocan un mismo tono con la misma intensidad. ¿Sí? Ustedes revisan aquí el material para responder ese deber teórico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunas características para empezar lo que es el tono. ¿Sí? Y tono, timbre, leen, comprenden, analizan y pueden responder este tipo de preguntas, ¿sí? Acá, ¿qué más me dice? Complete la siguiente frase. El oído humano no puede percibir todos los tonos. El espectro de frecuencia audible comprende aproximadamente desde los 20 Hz hasta y vas completando, ¿sí? Aquí te habla de que ¿en qué consiste el efecto Doppler? Profesor, eso no lo vio, no lo hemos visto. Revisa el material y aquí lo podemos encontrar, el efecto Doppler. ¿Sí? Gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.